Garten of Banban 3 es sin duda el mejor de la trilogía, dando una trama ultra interesante. Sin embargo, eso no quita lo malo, desde fallos de optimización hasta bugs que rompen las partidas. Por lo que hoy toca hablar de cómo esta entrega pudo haber sido mucho pero mucho mejor, porque la verdad tenía el potencial, pero terminó cayendo en el abismo de lo mediocre. Cosillas para mejorar en el Chapter 4. Así que sin más, ¡vamos allá! Desde la primera entrega de Garten of Banban se han hecho muchas críticas sobre prácticamente todos los elementos del juego, y aunque algunas son ridículas, como que venden mercancía al igual que básicamente el 99% de los juegos exitosos, las más destacables se centran en que el juego no está ni muy bien hecho ni muy bien ambientado, pues sobre todo usan modelos de fuentes externas, o sea que no son originales del Garten of Banban, lo que hace que los elementos hechos por los hermanos eufóricos, como las paredes planas y muebles cuadrados, se vean totalmente fuera de lugar junto a otros muchos más detallados que sacaron de la biblioteca del Unity, que es el programa que usan para hacer el juego, como el trono o los cañones, creando muy poca cohesión en lo visual. Y es que, por ejemplo, el día del estreno de Garten of Banban 3 se dio la coincidencia que los desarrolladores de Poppy Playtime compartieron un video de varios secretos del juego, mostrando todos los cambios que hicieron a unas habitaciones antes de llegar al producto final, pues querían que todo se viera lo mejor posible y tuviera sentido con respecto a la historia que nos están contando, pues aquel era un lugar donde los niños llegaban a hacer pruebas, así que debía verse como tal. En cambio, y por otro lado, Garten of Banban no ha llegado a este nivel de coherencia entre lo que nos enseña y lo que nos cuenta, haciendo que los elementos no conecten y los escenarios del juego se sientan antinaturales, lo cual, como podrán adivinar, es casi lo peor que puede pasar en un juego donde lo más importante es que sea envolvente, más aún si es de terror. Y a esto le añadimos el diseño de personajes, que es algo que hicieron por su cuenta los hermanos, siendo de lejos los diseños más extraños que hemos visto hasta ahora en algún juego de mascotas de horror, pues a pesar de ser diseños simples, están cubiertos de venas que les saltan, cicatrices y formas muy extrañas. Algunos dicen que la mayoría de personajes no tienen carisma y que solo Pil ha llegado a tener tanta fama por sus memes, y aunque esto la verdad puede tener que ver más con los gustos, lo cierto es que todos los modelos hechos por los Euphoric Brothers están mal optimizados. No, lo siguiente, contando con miles de polígonos cuando podrían reducirse muchísimo más, haciendo que también exista una incompatibilidad entre estos seres y el lugar en el que habitan, además de que la actuación de voz de los hermanos es bastante mala, haciendo que varias frases carezcan de emoción y por consecuencia sea raro ver a monstruos hablar de esta forma, con una voz claramente distorsionada que tiene una calidad caca, para ser sinceros. Y esta es probablemente la cosa que personalmente más me entristece, porque usar una inteligencia artificial para la voz o contratar a un actor de voz semiprofesional ya solucionaría este problema. Pero como sea, la optimización no se queda solo en los modelos, pues el juego, según la página de Steam, debería de correr bien en la mayoría de PCs. Sin embargo, el apartado de la iluminación debe estar al máximo o todo se verá muy oscuro. Los FPS no son nada estables, además de que hay algunas veces que hay espacios muy iluminados y otros que apenas se distinguen. Y dicho todo esto, los verdaderos peores puntos de Garten of Banban comienzan por su jugabilidad, que a pesar de ser un juego en primera persona donde supuestamente deberíamos controlar todo de cerca, justamente la mecánica principal se centra en un dron, el cual tenemos que controlar pues de lejos, y es bastante difícil de hacerlo, pues solo podemos usar dos botones para interactuar con él, el que lo teletransporta mágicamente y el que le ordena dónde ir. El problema es que el punto a donde muchas veces termina yendo no es el lugar al que queríamos que llegara, y su movimiento lento hace que sea más tedioso tener que perder tiempo mientras esperamos que se mueva correctamente, además de que la música ambiental puede llegar a ser muy aburrida y repetitiva, acompañado de que el juego tiene muchas formas artificiales para alargarse, desde checkpoints que nos hacen repetir tareas completas, diálogos que no se pueden saltar y varios bugs que rompen todo y nos obligan a cerrarlo para poder seguir avanzando. Junto a esto, la historia no se presenta de la mejor manera, aparentando seguir la misma fórmula del Poppy Playtime, pero con una ejecución mucho más perezosa y enredada, que hizo que muchos se preguntaran la primera vez que lo jugaron si era un juego que se tomaba en serio a sí mismo o si en realidad era una parodia a todos los juegos indies de este género. Y pues resultó ser la primera. A pesar de recibir todas estas críticas, acerca de las que de hecho hay un video en el canal, un par de meses después de sacar el segundo capítulo llegó Garten of Banban 3, más extenso y con más personajes, pero con los mismos errores y excesos que las entregas pasadas. Lo más notorio es que el apartado técnico no ha mejorado ni un poco y seguimos estando en las mismas habitaciones planas con modelos de diversas fuentes en el mismo lugar, desde sillones muy bien detallados hasta el tronco de un árbol que parece de plástico, pero que tiene muchos menos detalles que cualquier otro elemento de la habitación. Muchas áreas del juego por su parte sufren de un popping espantoso, y es que cuando vamos
pasamos por el teleférico de área en área, vemos como muchas paredes desaparecen, pero elementos del juego se mantienen cargados, lo que nos permite ver a Opila y Tarta mucho antes de saber qué hay en esta área o poder acceder a ella. Incluso podemos llegar a ver a Stinger Flynn antes de entrar en su cuarto. De hecho, durante la batalla final podemos ver como Jumbo y Stinger Flynn están cargados en el escenario desde antes de iniciar la batalla, teletransportándose de pronto cuando aparecen en escena, y el cactus con el que nos estrellamos en la mente de Stinger Flynn aparece de pronto, y son problemas que se podrían solucionar agregando un efecto de neblina en estas áreas, pero tal parece que nunca jugaron Silent Hill. Para este punto, el ritmo del juego sigue siendo demasiado pausado, y si ya el dron era lento de por sí, nos dieron un nuevo elemento mucho más tardado, el teleférico, el cual es el principal medio para desplazarse de zona a zona y usaremos muchas veces en la partida, siendo estas zonas las que más evidencian los problemas de carga del juego, pues al ser un lugar completamente vacío y oscuro, hace que solo podamos ver cargar partes del escenario y nada más, lo cual alarga artificialmente todo el juego de manera innecesaria, pero no es lo único presente para hacerlo, pues desde el inicio, cuando Bam Bam comienza a hablarnos, es prácticamente imposible tomar ambas baterías antes de que termine su diálogo entero, además de tener muchísimo tiempo muerto en tareas como las de limpiar la cafetería, desde tener que colocar los crayones uno por uno, hasta esperar a que una cosa rara pase por cada pasillo, hasta detectar que todo lo del suelo está recogido. Por ejemplo, iniciar algunas tareas como la de completar a Nabnalena solo se pueden comenzar hasta después de un largo diálogo de Bam Bam, donde explica cómo hacer el proceso, hablándonos cerca de 2 minutos. Por otro lado, para conseguir los sombreros de Mr. Kaboom y que haga su cosplay de Nab Nab, debemos de pasar por un pasillo con 8 puertas, las cuales no tienen ningún sentido de existir. Lo único que podría explicar esto es que los directivos del Kinder eran muy malos inversionistas y gastaban millones de dólares en colocar pasillos con 8 puertas en lugar de solo poner un par. Incluso el averiguar cómo derrotar a Tamataki y Chamataki es un poco tardío y tenemos que morir unas cuantas veces para entender cómo esquivar sus proyectiles y conseguir más fuegos artificiales. Además de que la explicación dibujada con crayones de cómo hacerlo no ayuda mucho en entender qué está pasando. Y si fallamos en la persecución final, ocurre el jumpscare más raro de todos, pues Tarta y Opila se detienen y tenemos que esperar varios segundos a que Bam Bam se acerque y haga lo que tiene que hacer, en uno de los sustos más esperables de la historia de los videojuegos seguramente. Agregado a todo esto, podemos notar la gran ambigüedad entre los segmentos del juego, hasta el punto de que parece que los hermanos esperan que deambulemos por todas las zonas hasta que descubramos qué hay que hacer, lo que muchas veces permite encontrar coleccionables que pasamos de alto, pero que hace que no haya un motivo muy claro para saber cuál es nuestra motivación en medio del juego. Y si no fuera porque Stinger Flynn termina llevándose al protagonista de un lugar a otro, probablemente no tendríamos una forma natural de avanzar. Y en cuanto a la actuación de voz, ya sabíamos que Geppo, uno de los hermanos eufóricos, hacía la voz de Bam Bam, pero ahora Faris también se integra al elenco realizando la voz de Stinger Flynn, la cual sigue siendo bastante plana, a pesar de que está más trabajada al buscar darle el tono grave de un ser tan grande. No deja de parecer la voz de alguien común en su día a día, pero distorsionada, y de forma muy evidente además. Y es aquí donde viene para mí la peor parte, y es que Garten of Bam Bam 3 es mediocre debido a que, sin importar todas las críticas que le han hecho al juego, a los desarrolladores les vale madres y siguen dando el mismo resultado técnico que sus entregas pasadas. En la primera al menos podíamos entender la falta que tenían de recursos técnicos, además de la experiencia, y más que otra cosa era una especie de demo de lo que sería el juego, pero la secuela siguió por el mismo camino, haciendo que solo creciera en tamaño pero no en calidad. Y esta tercera entrega nos confirma que a los hermanos les vale madres mejorar la calidad del juego y solo se preocupan de sacarlo cuanto antes, dejando de lado la buena optimización o algunos de los puntos que vimos antes. Y es que al final, y si somos sinceros, no tienen una razón real para mejorarlo, pues a pesar de su calidad, la verdad es que más allá de las críticas de Twitter no es que afecte mucho a la reputación ni ventas del juego. Y es que pese a ser mediocre porque tiene muchísimas cosas fáciles de mejorar, hay elementos que nos demuestran que los hermanos sí que están trabajando para darnos una mejor experiencia en medio del juego, como diversificar los acertijos, siendo el claro ejemplo de esto la secuencia en la que se debe terminar a Nabnalena, donde incluso el dron se integra de gran manera para resolver el proceso. También tenemos la secuencia de Jumbo George, que a pesar de que debemos repetirla toda si en algún momento Jumbo descubre los cambios, logra causar tensión a los jugadores y hace que la alerta de la llegada de Jumbo nos haga acelerar el ritmo cardíaco para regresar todo a su lugar. Incluso las matemáticas de Opila y Tarta hacen que usemos la lógica para resolver lo que nos plantean, en una demostración que al juego potencial no le falta, solo un poquillo más de ganas. Y es que los hermanos han comenzado a traer una banda sonora muchísimo más decente, que está hecha para secciones específicas del juego, y a pesar de que los modelos de los monstruos siguen estando horriblemente optimizados, se nos han introducido varios personajes nuevos, como todos los que acompañan a Solfius y hasta la princesa Boncelina, que nos hace ansiar ver cómo se verán los próximos modelos creados por los Euphoric Brothers, pues a pesar de que muchos fans habían traído modelos de Stinger Flynn bastante interesantes, cuando vemos al Stinger oficial no podemos negar que impone, pues nadie
nadie se esperaba que tuviera ese tamaño. Incluso han decidido tomarse a sí mismos menos en serio y traernos secciones bastante ridículas como la secuencia del carro de Stinger en búsqueda de la playa. Inclusive nos han dejado montar a Tarta y Opila se ha convertido en un personaje central a pesar de que para muchos es un meme. Para finalizar, la batalla entre todos los personajes es algo que nunca habíamos visto en juegos de este tipo, por lo que de que innovó, y siguen llegando elementos interesantes como el fenómeno del Givanium Cloy y que los niños son un recurso importante para todos los monstruos, especialmente para Stinger Flynn y para Banban que quiere su páncreas. Por ello es que el Garten of Banban 3 ha sido de lejos el mejor hasta ahora. Sin embargo, mientras los hermanos no se den el tiempo para mejorar cosas tan simples como ocultar el popping de mejor manera u optimizar el juego, los siguientes seguirán cayendo en esta media mediocre, donde todo el potencial que tiene se queda opacado por su mala presentación. Así que solo queda esperar que de verdad se tomen las críticas en serio para que mejoren las cosillas que hay que mejorar y así las próximas entregas sean mucho mejores, sacando su máximo potencial. Y pues esta ha sido la explicación de por qué Garten of Banban 3 vale madres, pero no tanto, y a la vez sí. Tomen nota, gente. No olviden comentar qué cosillas les gustaría que mejorara el juego, y ya sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro, vampiro!